Ok, buenas tardes, maestra. Nuestro equipo está conformado por Carmen Encinas y Emanuel Barceló y vamos a hablar del síndrome reproductivo y respiratorio del cerdo. Generalidades de la enfermedad. El síndrome reproductivo y respiratorio porcino, o abreviado PIRS, es una enfermedad de origen viral que afecta principalmente a los cerdos y a los jabalíes. Es una enfermedad considerada de las más importantes que afectan la producción porcina, debido a que tiene una alta mortalidad y por lo tanto provoca altas pérdidas económicas para la industria porcina. La enfermedad se puede presentar de dos formas, de la forma reproductiva y la respiratoria. La reproductiva afecta principalmente a las hembras y les causa repeticiones de celo, abortos, muertes de lechones o crías débiles, y en los machos va a disminuir la calidad del semen. En el cuadro respiratorio vamos a observarlo en animales de cualquier edad, va a causar debilitamiento y nos va a presentar signos respiratorios similares a un resfriado, lo cual los va a hacer propensos a contraer otras infecciones secundarias. Las formas de transmisión más comunes son por vía aérea, a través de aerosoles de corta y larga distancia, por contacto directo de mucosas o vía parenteral a través de cortadas, o por el coito o inseminación con semen infectado. Hablando un poco de la etiología, siendo específicos en la taxonomía, tenemos diferentes grupos, familias, de dónde viene este virus. Iniciamos con lo que es el orden, que es nidovirales, la familia Arterividae, género Arterivirus, y los serotipos que se refieren a las cepas, tenemos la europea y la americana. Siguiente, por favor. Ahora, entrando un poco en materia, en características, en su forma, podemos ver que es un virus relativamente pequeño en comparación a los demás. Ahí podemos ver que es de 0.05 a 0.07 y pues es un virus con envoltura, virus de ARN, que está compuesto de proteínas y una nucleocápside. Es decir, que estas proteínas son para infectar a la célula. Siguiente, por favor. En lo que respecta a los mecanismos de infección, tenemos dos tipos diferentes. El mimetismo apoptótico, que se refiere a cuando el virus utiliza una célula muerta que este mismo hizo que llegara a la apoptosis y después utilizando su envoltura entra a las células inmunes. Mientras que en el otro, la macropinocitosis inducida por el TIM es el transportador de membrana interna mitocondrial. Es decir, que engaña a este tipo de transportador para que piense que es un fluido y lo internalice por una endocitosis a la célula. Siguiente, por favor. En lo que respecta a las células blanco, es decir, las células a las que ataca, por las que va, pues son los macrófagos alveolares y las células dendríticas. Cuando hablamos un poco del periodo de incubación, su periodo es de 4 a 7 días, teniendo como característica que en estos días el animal presenta y manifestará ciertos síntomas como es la anorexia y la fiebre. Siguiente, por favor. Hablando un poco de los signos clínicos, tenemos dos diferentes signos
depende a qué área nos refiramos. Tenemos a las hembras, que son las que tienen a los hijos y nos sirven mucho en la producción, y tenemos a los lechones, que son los hijos, que son los que vamos a vender para venta de carne. En las hembras tenemos aborto, partos prematuros, retorno de celo irregular, agalaxia, incoordinación, mortalidad, baja tasa de concepción y fallo reproductivo. En lo que respecta a los lechones, tenemos un aumento de mortalidad al nacer, que cuando nazcan salgan momificados, una baja de nacidos, una alta mortalidad después de nacer y cráneo ligeramente abovedado, es decir, deformado, y con una característica de un pelo áspero. Siguiente, por favor. Hablando un poco del impacto mundial, aquí hay diferentes tipos y puntos. Vamos a abarcar 4. Costos económicos, tipo de cepa, brote y daño económico. Todo esto variado por el tipo de virus y cómo este afecta y dónde afecta y cómo se controla esto. Entonces todo esto es una secuencia y debe ser tratado con cuidado. Si no, va a haber un gran problema económico y productivo. Siguiente, por favor. Especificando un poco en los daños económicos que trae, principalmente en un país donde es muy afectado por esta enfermedad, es Estados Unidos. Podemos ver en los diferentes números que les presento que el mayor daño es en cerdos de cebo, es decir, cerdos que van al matadero para hacer carne, mientras que en los animales reproductores, como los sementales o las hembras que tengamos para producir lechones, no hay tanta incidencia, no hay tanta pérdida. Por eso es importante que nosotros nos centremos en los lechones y evaluemos el estado, las pérdidas y cómo prevenir esta enfermedad. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente, podemos ver que presenta un comportamiento bastante curioso, endémico, es decir, que se va esparciendo por todo el mundo. Importante saber que su respuesta, su fallo, su daño va muy enfocado a la respuesta inmunológica y a daño respiratorio. Siguiente, por favor. Y otras cosas que podemos abarcar de este virus es que causa inmunosupresión, es decir, baja la reacción del cuerpo hacia la enfermedad, haciendo que el virus pueda desarrollarse, diseminándose y logrando así un prolongado tiempo de viremia, formando así un portador, pues debido a que es un virus bastante resistente, puede albergarse en los tejidos y después de ahí diseminarse a los demás animales. Es muy común en esta enfermedad que haya recaídas, porque los virus suelen quedarse en los animales o en el área donde estos viven. Siguiente, por favor. Distribución y prevalencia. El PIRS fue reportado por primera vez en Estados Unidos en 1987 y 3 años después fue reportado en Europa. La cepa de Europa la llamaron cepa 1 y la americana cepa 2. Después de una fase epidémica grave, la enfermedad se convirtió en endémica y actualmente se encuentra distribuida por todo el mundo en casi todos los países productores de cerdo. En México, las autoridades sanitarias reconocieron el virus en el año 1999. Sin embargo, hasta la fecha no tenemos datos oficiales de la prevalencia de esta enfermedad a nivel nacional.
En cuanto a Sonora, encontré una investigación del CIAD en la que hicieron pruebas de retro-PCR en muestras de unos cerdos de 20 granjas del estado. Del total de las muestras analizadas, que fueron 140, el 53.5% fueron positivas, al menos en suero o en semen. Lo malo es que no pude dar con la fecha de la investigación, entonces sabemos que ha habido y muy seguramente todavía hay PIRS en Sonora. Diagnóstico diferencial. Sabemos que la enfermedad se presenta de dos formas, la forma respiratoria y la productiva, y sus signos pueden ser iguales o muy parecidos a estas enfermedades que les presento. En cuanto al cuadro respiratorio, podemos confundirlo con la virus de la influenza A, el coronavirus respiratorio porcino y el circovirus porcino tipo 2. El cuadro reproductivo lo podemos confundir con parvovirus porcino, virus de la peste porcina clásica y virus de Augeski. Como tienen signos muy parecidos al PIRS, no podemos tener certeza si realmente se trata del virus del PIRS o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos para diagnosticarlo? Para el diagnóstico definitivo, tenemos la prueba ELISA y la retro-PCR. En la prueba ELISA, lo que se hace es buscar en el suero, se detecta en el suero la presencia de anticuerpos que el organismo produce en respuesta a la infección. Entonces, por medio de ELISA podemos saber si el cerdo pasó por la infección o si estuvo en algún momento enfermo, pero no podemos saber si en qué momento o si sigue enfermo o no. Y por otro lado, en la retro-PCR, tomamos una muestra y lo que se va a hacer es, con ayuda de una transcriptasa inversa, vamos a convertir el ARN viral en ADN y a través de varios ciclos se va a estar multiplicando el material genético para de esta manera detectarlo y poder cuantificarlo. Si está presente, vamos a saber si está y en qué cantidad. De esta manera podemos saber si el cerdo se encuentra enfermo y pues podemos determinar en qué fase de la enfermedad se encuentra. Profilaxis. Profilaxis significa prevención. Para la prevención vamos a abarcar 4 puntos: bioseguridad, desinfección, inactivación viral y vacunas. Todas estas están muy estrechamente relacionadas con bioseguridad. La bioseguridad es una serie de protocolos de control y de manejo. Y dentro de estos protocolos se va a abarcar técnicas de desinfección, y el propósito de la desinfección es inactivar al virus. Sabemos que el virus es susceptible a altas temperaturas, 56 grados centígrados en este caso, y los cambios de pH menores a 6 y mayores a 7.65, perdón. Los productos químicos que podemos usar, los productos químicos que podemos utilizar son el cuaternario con glutaraldehído y variantes y monopersulfato de potasio. En cuanto a las vacunas, desafortunadamente no han mostrado una buena eficacia, pues si bien sí previene que los cerdos tengan signos graves, no evita que se infecten y que puedan contagiar a otros cerdos. Entonces, nuestra mejor opción es reforzar los protocolos de bioseguridad y evitar que la infección se produzca en primer lugar. Aquí les voy a hablar un poquito de algunos protocolos de bioseguridad que se aplican en las granjas porcinas. Uno de ellos es aislar a los cerdos nuevos lejos de los cerdos viejos o los que ya se encontraban en la granja.
Los tienen separados por al menos unos 30 días y los están checando constantemente a ver si alguno muestra signos y pues así estar seguros antes de incorporarlos con el resto de los cerdos que no estén enfermos. También se les hacen análisis unas 24 o 48 horas después de llegar y unos 5 a 7 días antes de incorporarlos a los nuevos cerdos. También en las instalaciones, antes de traer cerdos nuevos, hay que limpiar. Tenemos que eliminar todo material orgánico como heces, orina o secreciones. Y entonces vamos a limpiar con agua y detergente todas las superficies. Una vez tengamos todo bien limpio, vamos entonces a aplicar un desinfectante como los que mencioné anteriormente y dejarlos actuar 2 horas. Es importante que el tiempo que le vamos a dejar actuar al desinfectante para asegurar que se cumpla la inactivación viral. Igualmente tenemos que sanitizar los camiones de transporte porque aquí también pueden contraer la enfermedad de los cerdos. Y en cuanto a los trabajadores de la granja, ellos deben usar una ropa especial de protección, ya sea de cuerpo completo o pantalones y camisetas lavables. Deben usar guantes de látex, cubrebocas y estarse lavando las manos constantemente. También deben bañarse antes y después de entrar a la, bueno, pues antes de entrar a la granja y después de salir de ella, tienen que bañarse. Y ya, eso es por mencionar algunos. Eso sería todo, maestra. Déjate